Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por un domingo más que el Señor me permite compartir la enseñanza de la palabra del Señor. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz de Lancaster. Oren, sigan orando por nosotros y también nosotros oramos por cada uno de los pastores de las iglesias en San Fernando, que Dios los ayude a seguir adelante. Estamos en una lección hermosa, como todas en esta mañana, es la lección 18 para el 3 de julio, ¿verdad? Del 2022. Amén. Gloria al Señor. El título es El florecimiento del ministerio y el martirio de Esteban. Gloria al Señor. Voy a hacer una oración para dar principio a la enseñanza. Padre, en esta mañana, Señor, me dirijo hacia usted, suplicándole, Señor, que esta enseñanza llegue a corazones necesitados, Señor, y que la enseñanza multiplique el 100 por uno. A hoy, en esta mañana, Señor, te doy gracias una vez más por permitirme, Señor, estar enfrente de este video de Facebook con la intención solamente de agradarte, Señor, para poder seguir adelante. Gracias, Padre, y a usted doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, dijimos que era la lección 18 para el 3 de julio y voy a dar principio con la verdad central en que la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y el versículo clave se encuentra en Hechos 6:7 y dice: y crecía la palabra del Señor y el número de sus discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Muy bien, vamos a dar principio, ¿verdad?, con la introducción del estudio, y dice de la siguiente manera: la iglesia primitiva continuaba creciendo a medida que lo hacía. Atraía más y más la atención de los líderes judíos, muchos de los cuales habían participado en la crucifixión de Jesús. Esta gente que pensaba que estaba deshaciendo el problema crucificando a Jesús, ahora veían que en vez de dispersar a los seguidores, este grupo había crecido a los miles y continuaba creciendo, y sus esfuerzos por detener la iglesia solo aumentaban el éxito. Hay una actividad, ¿verdad?, inicial que dice aprendizaje práctico, y la pregunta es ¿cómo aprendió a hacer? Simplemente haciéndolo. Es aprender con la práctica. En otras palabras, podrían tener muchos ejemplos, me podrían dar en esta, o pensar usted muchos ejemplos, cómo fue que aprendió algo usted, y tal vez cada uno de ustedes tiene diferentes hay casos. El mío, yo aprendí a manejar haciéndolo, manejándolo. Y quizás usted haya aprendido algún otro oficio, ¿verdad?, haciéndolo. Y cada uno de nosotros, yo creo que de esa manera aprendemos, ¿verdad?, a hacer algo. A menudo el crecimiento en habilidad y conocimiento se produce a medida que abordamos los problemas. Piense en cómo aprendió a cambiar una llanta, o por qué nunca ha aprendido a cambiar una llanta. El aprendizaje de esa habilidad generalmente ocurre al hacerlo, a menudo por necesidad. La iglesia primitiva aprendió a ser más eficaz en el ministerio a medida que los creyentes aumentaban los problemas que surgían. Aprendieron a involucrar más personas en diversas áreas del ministerio. Aprendemos que otras personas, además de los apóstoles, podían realizar milagros y proclamar el Evangelio. También aprendieron a proclamar el Evangelio tiene un costo.
Esa cosa también aprendieron los primeros apóstoles, los primeros discípulos, que aprendieron que predicar el Evangelio tiene un costo, y ese costo lo tiene aún todavía. Pero bien vale la pena el costo. Es importante que aprendamos ese ejemplo para que seamos más eficaces en la proclamación del Evangelio. Muy bien, la lectura la tenemos en esta mañana en el libro de los Hechos. El primero es del 6, del 1 al 15, y luego en Hechos 7, del 1 al 25, y luego en Hechos 7, 54 al 60. Gloria al Señor. Estamos ahí. Tiene usted, si usted no tiene el expositor, ¿verdad?, lo puede encontrar en la palabra del Señor. Ese libro, Hechos 6, ¿verdad? Y vamos a considerar del 1 al 15, y luego del 7, Hechos 7, 1, 25, 56 y 53, y luego Hechos 7, 54, ¿verdad? Son bastantes versículos, esperando que los podamos cubrir, ¿verdad?, en esta mañana. Gloria al Señor. Voy a dar la lectura a la palabra del Señor, a la que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encargaremos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los Liberios, y de los de Cirini, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Muy bien, ya leímos la palabra del Señor, que está en el libro de Hechos, en estos 3 capítulos diferentes. Ahora vamos a empezar en el primer inciso: una iglesia que se multiplica. Dolores de crecimiento. El crecimiento
está acompañado de su propia serie de problemas. Si le preguntáramos o nos preguntáramos nosotros cuando los niños estaban pequeños, en crecimiento, detalla constantemente. En otras palabras, cuando somos testigos, cuando los niños, ¿verdad? Nuestros niños estaban pequeños, siempre miramos que conforme iba creciendo, pues, la medida de sus ropas era diferente. La iglesia primitiva enfrentó problemas debido al crecimiento que experimentó. No tenían la infraestructura para manejar la creciente necesidad de la iglesia. En la actualidad, la iglesia se enfrenta desafíos similares cuando experimentan un rápido crecimiento, pero al igual que en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo puede proporcionar dirección y sabiduría para enfrentar los desafíos. Los desafíos que vienen a la iglesia vienen, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo da sabiduría, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, resolver esos problemas que llegan a la iglesia. Debido al rápido crecimiento de la iglesia, como leímos en 6.1, algunas viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Eran judías de habla griega que habían venido de otros países y probablemente no hablaban arameo. La barrera del idioma podía haberles hecho sentir incómodas o inseguras acerca de buscar ayuda. Cuando los apóstoles se dieron cuenta del problema, reunieron a los creyentes, concluyeron que se necesitaba ayuda para resolver el problema, de modo que los apóstoles pudieron concentrarse en su tarea principal de predicar la palabra. Tenían la necesidad de ayuda, ¿verdad?, de resolver ese problema que había entre las viudas. Ellos no lo podían hacer porque su mente estaba en predicar la palabra. Ese era el trabajo de ellos, de modo que los apóstoles se pudieran concentrarse en la tarea principal, que es la palabra de Dios. Propusieron que 7 hombres llenos del Espíritu fueran elegidos para asumir esa responsabilidad. Los apóstoles oraron por los hombres seleccionados y les impusieron las manos. Mucha gente considera que este es el primer ejemplo de diáconos en la Biblia. Como hoy, ¿verdad?, en las iglesias, ¿verdad?, que se trabajan o que se ministran, tiene que haber diáconos. Esto es el principio, ¿verdad?, que está escrito en la Biblia. A medida que una iglesia crece, se pueden pasar por alto algunos asuntos importantes. Este fue en el caso de la iglesia primitiva. Los apóstoles tomaron la situación haciendo que más personas participaran en el ministerio de las necesidades de la congregación. La selección de hombres de habla griega se deduce porque los 7 tenían nombres griegos. Mostró tanto sabiduría como madurez por parte de estos primeros creyentes. Estos 7 probablemente tenían conexión con aquellos que eran de la minoría desatendida y por lo tanto podían atender más eficazmente las necesidades que surgieron en esa iglesia primitiva. El Nuevo Testamento enseña claramente que cada creyente tiene un lugar donde servir dentro del cuerpo de Cristo. Cada iglesia, ¿verdad?, cada cristiano o cada creyente tiene algo en que servir en la iglesia. En la iglesia hay mucho trabajo, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a aprender que cada persona puede ayudar en algo.
Encontrar ese lugar de servicio permite a las iglesias ministrar eficazmente tanto a los creyentes como a los no creyentes. Podemos nosotros preguntarnos, ¿verdad?, ¿dónde podemos servir?, ¿verdad? O se podrá preguntar varios cristianos o varios grupos pequeños, ¿verdad?, que ¿dónde puedo servir?, ¿verdad? En otras palabras, como dije al principio, hay mucho trabajo, ¿verdad? Barrer la iglesia, acomodar las bancas, ¿verdad?, atender los niños, ¿verdad?, y diferentes clases de trabajos, que hay trabajo para todos, ¿verdad? Siempre hay un lugar donde usted puede servir, ¿verdad? Damos la gloria a Dios por ello. Crecimiento sostenido es el siguiente, ¿verdad?, el inciso B, un crecimiento sostenido. Dice la palabra del Señor: cuando enfrentamos problemas en la iglesia o como un individuo, podríamos sentirnos tentados a dejar que esas dificultades nos distraigan y nos desvíen. No tiene por qué. Cuando vengan esos problemas a la iglesia, ¿verdad?, tenemos que seguir adelante. Que esas dificultades, ¿verdad?, no nos distraigan o nos desvíen de lo que ya hemos creído. Aquí la iglesia primitiva enfrentó una situación que pudo haber resultado en una distracción. En lugar de eso, se ocuparon de solucionar el problema y continuaron con la obra que Jesús se había encomendado. Debemos tener cuidado de no permitir que los desafíos, incluso los más importantes, nos desvíen de nuestro objetivo principal: alcanzar personas para Cristo, ¿verdad? Ese es el trabajo, ese es nuestro trabajo en la iglesia, ¿verdad? Alcanzar, ¿verdad?, a personas para Cristo. Lucas, como sabemos que el escritor de Hechos, ¿verdad?, usó varias declaraciones en Hechos para resaltar cómo el Señor sostuvo el crecimiento de la iglesia primitiva. En Hechos 6, como ya hemos leído, es una de esas declaraciones y sirve como coyuntura importante en la historia de estos creyentes. El Espíritu había guiado a la iglesia a través de presiones externas y problemas internos. Proclamar el mensaje de Cristo siguió siendo la prioridad de los creyentes, y eso debe ser también nuestra prioridad: predicar el Evangelio de Cristo a las personas que no conocen del Señor. El resultado de todo esto, se multiplicó el número de personas que llegaron a la fe en Jesucristo. El alcance del Evangelio se extendió a todos los segmentos de la sociedad en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes se convirtieron y fueron parte de la comunidad cristiana. Los creyentes pueden sentirse alentados con esta breve declaración cuando son fieles en proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu. Las personas llegarían a la fe en Jesucristo. La persecución desde afuera de la iglesia y los problemas internos no impedirán que el Señor edifique su iglesia. Los creyentes tenemos que sentirnos, ¿verdad?, alentados con esta breve declaración cuando somos fieles para proclamar el Evangelio. No interesa que los problemas o la persecución venga de afuera o haya problemas internos en la iglesia. Siempre hay que seguir predicando la palabra del Señor. En cierto sentido, el versículo 7 describe el clímax del ministerio de la iglesia en Jerusalén. El capítulo 6
continúa con el ministerio de Esteban, uno de los elegidos para el ministerio de atención a las viudas. El capítulo 7 concluye con su muerte, después de la cual un aumento en la persecución hizo que muchos creyentes abandonaran la ciudad. Sin embargo, donde quiera que iban, se mantuvieron fieles y firmes en proclamarla. No sería incorrecto decir que la historia de los hechos continúa hoy. Mientras los seguidores de Cristo se mantienen fieles en la fe y firmes en la proclamación, la iglesia de Jesucristo será creciendo. Debido a la persecución tan extensa como acabamos de leer, los creyentes se vieron obligados a irse a diferentes lugares, pero no iban tristes ni iban desalentados. Por todas las partes donde iban predicando el Evangelio. En otras palabras, la persecución, en vez de ser una desventaja para ellos, les sirvió para que salieran y proclamaran el Evangelio a otros lugares que no había llegado la palabra del Señor. Y de esa manera, quizás en lecciones que vengan, vamos a ver cómo llegaron a diferentes lugares, cómo llegaron a Samaria, cómo el Señor los usó en ese lugar, aleluya, en donde ellos ni planeados tenían llegar a Samaria, pero debido a la persecución tuvieron que ir a diferentes lugares. Muy bien, la parte 2, hay una oposición a la enseñanza y al ministerio de poder. Siempre va a haber oposición, y siempre ha habido oposición, ¿verdad?, en las enseñanzas, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, los 7 hombres, ¿verdad?, que ya leímos, que fueron seleccionados para administrar la distribución de los alimentos, obviamente participaban en el ministerio práctico del día a día de la iglesia. Sin embargo, su ministerio no se limitó a esa tarea solamente. Si bien es fácil enfocarnos en una sola tarea en la iglesia, a menudo Dios quiere expandir nuestra visión y usarnos de manera diferente de lo que es nuestra inclinación inicial. Todos estos hombres estaban llenos del Espíritu y de sabiduría. Nunca debemos limitar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida mientras le servimos. Uno de los elegidos para servir a los necesitados dentro de los creyentes también fue usado poderosamente por el Señor para proclamar el Evangelio: Esteban. Aunque no era uno de los apóstoles, realizó milagros y señales mediante el poder del Espíritu Santo. Estas maravillas abrieron oportunidades para que Esteban hablara acerca de Jesús. Este servidor, fiel ministro entre los judíos, que había llegado a Jerusalén desde otras partes del mundo, algunos hombres, unos de la sinagoga que atraían tales judíos, comenzaron a debatir con Esteban. La escena comenzó con un diálogo abierto, tal vez una discusión de las Escrituras y cómo se relacionaban con Jesús como el Mesías. Los argumentos de Esteban, alimentados por el poder y la sabiduría del Espíritu Santo, no podían ser quitados. Este relato sobre Esteban es un estímulo para la iglesia. Los creyentes que no son apóstoles o pastores pueden ministrar eficazmente con el poder del Espíritu. Todos los creyentes pueden,
como Esteban, estar llenos de fe y de poder del Espíritu. Cuando los creyentes tienen un corazón para servir y están sometidos al Señor, pueden suceder grandes cosas. Quienes están fuera de la iglesia necesitan experimentar el poder de Dios para satisfacer sus necesidades, así como escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús. Oremos que Dios levante una nueva generación de personas como Esteban para un momento como este. A veces la participación que está aquí en el expositor dice, porque algunos creyentes piensan que evangelizar a los perdidos es trabajo solamente de los pastores. No, no es trabajo solamente de los pastores, es trabajo de todos, ¿verdad? De poder evangelizar este evangelio a toda criatura, como ya Jesús les había encomendado a los discípulos anteriormente. Muy bien, y a través de la adversidad, ¿verdad? Como dice aquí el inciso B, a través de la adversidad, ¿verdad? Fueron poderosos. No porque había llegado la adversidad, ellos dejaron de predicar. No, al contrario. Entre más adversidad había, ellos predicaban con más eficacia, con más anhelo. Predicaron con más denuedo, con más valentía, a través que ya estaba la adversidad ahí. Y así es como debemos de ser. Cuando venga la adversidad, ¿verdad?, o la contrariedad, tenemos que seguir predicando el Evangelio, que eso no nos puede detener. Dice la palabra del Señor más adelante, la cena comenzó desde cuando Esteban empezó a predicar el Evangelio. Poderoso en la adversidad, es el inciso que tenemos ahorita, y se encuentra en Hechos 6:11, ¿verdad? Si usted está ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, vamos a ver el 11 al 15. Usted lo tiene en su expositor o lo tiene en su Biblia para que usted pueda seguirme. Aquí encontramos otro ejemplo de oposición y adversidad después de grandes obras que Dios hizo entre su pueblo. El poderoso ministerio de Esteban provocó el menosprecio de aquellos que no creían, por lo que lo insistieron a un debate. Pero el Espíritu Santo habilitó a Esteban para hablar con sabiduría. Lamentablemente, como sucede con mucha frecuencia, cuando las personas no pueden aceptar el mensaje, atacan al mensajero. Cuando los que se oponían a Esteban no pudieron ganar el debate, hicieron lo que tantos otros han hecho en circunstancias similares. Testigos que pusieron las palabras al revés de lo que estaba diciendo Esteban, ¿verdad? Trajeron las palabras, ¿verdad? Las voltearon las palabras y las usaron en su contra. Persuadieron a algunos hombres a afirmar que lo que Esteban decía era una blasfema contra Moisés y Dios. Que el mensaje que él estaba llevando, pensaban que les iba a cambiar la manera de enseñar a los judíos. Y eso fue una gran acusación, pero se valieron de esa acusación para ver si así pudieran, ¿verdad?, parar a Esteban. Afirmaron que Esteban enseñaba, ¿verdad?, a sus líderes con falsas acusaciones. Afirmaron que enseñaban que Jesús cambiaría la forma
que los judíos adoraban y en su forma de vida. Mentiras, ¿verdad? Acusaciones falsas. Los acusadores de Esteban lo llevaron por la fuerza al concilio, o sea, al Sanedrín. Ahí continuaron acusando a Esteban de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, en contraste con la bravuconería de sus acusadores. Esteban mantuvo la calma. Además, su rostro brillaba como el de un ángel. Quizás su apariencia hizo que algunos en el concilio recordaran cómo brillaba el rostro de Moisés cuando venía de estar en la presencia de Dios. Fue esta una forma en la que el Señor mostró su aprobación de Esteban y su mensaje. Es posible que los cristianos se sientan nerviosos de compartir su fe en Jesús, como en el caso de Esteban. El rechazo del mensaje puede resultar en oposición al mensajero. Felizmente los cristianos tienen el Espíritu Santo obrando en su favor, quienes les da valor y poder para permanecer en la misión. Los cristianos proclaman el Evangelio sabiendo que para algunos su testimonio es de olor de muerte para muerte, mientras que para otros es olor de vida para vida. Participación o pregunta. Dice, ¿por qué el rechazo del mensaje de Cristo a veces se convierte en oposición al mensajero? El Señor, ¿verdad?, habla al corazón de la persona y como no tiene otra salida que hacer, ¿verdad?, se va en contra del que está predicando el Evangelio. El primer mártir cristiano tuvo la defensa, ¿verdad?, que le dieron la oportunidad. Esteban tenía un mensaje poderoso para sus oyentes. El mensaje de Jesucristo comenzó con la historia de ellos, como el pueblo elegido de Dios hizo una presentación clara del Mesías con todos los que había esperado, pero que sin embargo lo habían crucificado. Bueno, Jesús vino al mundo a traer un mensaje de salvación, pero aún sin embargo fue crucificado. Una vez que sus acusadores terminaron con sus declaraciones, Esteban tuvo la oportunidad de defenderse. Estamos leyendo en Hechos capítulo 7, del 1 al 2. Sin embargo, fue acusado de blasfemia, de hablar en contra de la ley de Moisés y el templo. Su defensa fue un relato de la obra de Dios a favor de su pueblo, comenzando con el llamamiento de Abraham. Al hacerlo, Esteban abordó los cargos de blasfemia, declarando que tenía una fe tan firme como la de sus oyentes en que Dios mismo había establecido la religión del pueblo judío. Les estaba hablando con el Antiguo Testamento, cómo Dios había escogido, ¿verdad?, a Abraham, cómo Dios, ¿verdad?, había escogido a ese pueblo, aleluya, pueblo de Dios, aleluya, y cómo ellos a través de la historia, ¿verdad?, no habían reconocido que había un Dios grande. Y en esa historia, ¿verdad?, Esteban les estaba predicando a los mismos judíos de la manera que ellos se habían, ¿verdad?, comportado. Una vez que sus acusadores terminaron con su declaración, Esteban tuvo la oportunidad de defenderse. Pues sí, gloria al Señor. Esteban no se contentó simplemente con defender sus enseñanzas, acusó a sus oyentes
de rechazar la obra de Dios por ellos. ¿Acaso no comprendía que Dios es demasiado grande para estar contenido en un templo construido por seres humanos? Como había dicho el profeta Isaías, les encantaba realmente escuchar la historia judía. Entonces no debían de olvidar que sus antepasados habían rechazado repetidamente lo que Dios quería para ellos, incluso matando también a profetas. Dice la palabra, matando a sus mensajeros. Las personas que incrementaban a Esteban en esos momentos eran exactamente como sus antepasados, porque habían rechazado y habían dado muerte al Mesías. Al hacerlo, desobedecieron la misma ley que ellos mismos decían defender. Al leer las fuertes palabras de Esteban, uno podría pensar que fueron dichas con ira. Sin embargo, con mayor seguridad fueron impulsadas por un corazón quebrantado por su pueblo. ¿Cómo podían estar tan ciegos a la verdad acerca de Jesús? ¿Por qué imitaban el ejemplo de sus antepasados que habían resistido la obra del Espíritu Santo en su corazón? Con mucha frecuencia, la creencia y la enseñanza del cristiano son cambiadas. Sin embargo, cuando es necesario defender la fe, el creyente debe hacerlo con mansedumbre y reverencia. Al testificar, no olvidemos que las palabras deben de ser buenas noticias que dan vida. No dejemos que nuestra manera de vivir como seguidores de Jesús sea el punto más fuerte de nuestra defensa del Evangelio, y que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que ganemos corazones. No debates, no estamos ganando un debate, sino ganar corazones. ¿Cómo le respondería a alguien que le pregunte por qué cree en el Evangelio? Bueno, si hacen muchas preguntas, usted tiene que decirle por qué es la razón, ¿verdad?, por lo que nosotros creemos en el Evangelio. La muerte de Esteban, tal vez nos preguntaremos por qué Dios no salvó la vida de Esteban, en vez de dejar que sus acusadores lo mataran. El plan que Dios tenía para Esteban era mucho más grande. Su muerte dejó una profunda impresión en un hombre llamado Saulo, que más tarde se convirtió en Pablo y escribió gran parte del Nuevo Testamento. El plan de Dios siempre tiene como fin el bien mayor del reino, y hacemos bien en confiar en Él, en la vida y en la muerte. La ferviente súplica de Esteban en sus oyentes para que dejaran de resistir a la obra del Espíritu Santo y aceptaran a Jesús como el Mesías produjo una respuesta drástica. Reaccionaron con rabia. En contraste, Esteban mostró una serenidad alentada por una visión de Cristo exaltado. Cuando Esteban informó lo que estaba viendo, los líderes judíos no lo soportaron. Arrestaron a ese fiel creyente fuera de la ciudad y lo apedrearon. Cuando los líderes judíos condenaron a Jesús, fueron calculadores
y astutos. Sin embargo, la ejecución de Esteban fue espontánea, favorecido por la ira, hasta cierto punto por el resentimiento y la frustración, hacía que los seguidores de Jesús y su desprecio por la autoridad del concilio. Aún en su muerte, Esteban siguió el ejemplo del Señor Jesús. Encomendó su espíritu al Señor y pidió perdón por quienes le quitaron la vida a este hombre. Nuestra palabra recuerda las palabras de Jesús que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas mismas palabras comentaba Esteban, ¿verdad? En aquel momento que le quitaron la vida. Este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo vivió su fe aún hasta el último suspiro. El fiel testimonio de Esteban daría fruto para el bien del reino de Dios, como lo anuncia la inclusión del nombre de Saulo en este relato. Si bien no nos gusta pensar demasiado en ello, es posible que se nos pida entregar nuestra vida por la causa de Cristo y su Evangelio. En muchos lugares, los cristianos llenos del Espíritu continuaban hablando a otros acerca de Jesús, sabiendo que podrían resultar en persecución y que posiblemente les costara la vida. Gracias a Dios, como lo hemos mencionado en clases pasadas, hasta ahorita creo que nadie de los que me escuchan, ¿verdad?, de los que predican el Evangelio, habrán estado en una cárcel, ¿verdad?, por predicar el Evangelio, o la persecución, ¿verdad?, llegaría a un punto grande. No lo creo, pero de todas maneras se sigue predicando el Evangelio a toda criatura. Hace muchos años, en La Paz, Baja California, fue un misionero de aquí de Tijuana a aquel lugar de La Paz, y el Señor lo ayudó a hacer una iglesia, predicar el Evangelio y hacer una iglesia. Pero la persecución estaba muy fuerte en aquellos lugares también, y llegó a tal grado, ¿verdad?, que los opositores, ¿verdad?, los que se oponían al Evangelio, le quemaron la casa a este varón, ¿verdad? Creo que nosotros hasta ahorita no hemos llegado a un punto así, pero sí, hay que reconocer que en el tiempo en que vivimos hay oposición, sí lo hay, ¿verdad? Y no se mira, ¿verdad?, muy visiblemente, pero hay oposición. Y luchamos cada día, ¿verdad?, por ese adversario, el enemigo. El Señor lo reprenda, que es el único, es que no quiere que se siga predicando el Evangelio a diferentes lugares. Pero nosotros, como estos primeros varones, debemos de ser valientes, ¿verdad?, y seguir predicando y anunciando las buenas nuevas, ¿verdad?, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, para anunciar buenas nuevas para las personas que no conocen a Jesucristo. Este mensaje lo envío para algunas personas que no han querido aceptar a Jesucristo. Jesucristo es el único camino para poder llegar al cielo. No hay otro. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Así es que si hubiera una persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo, yo le presento en esta mañana que acepte a Jesucristo en su corazón, y usted va a ver el cambio en su vida, en su hogar,
en su matrimonio, va a haber un cambio grande. Si usted que me escucha no visita alguna iglesia, infórmese de alguna iglesia que hay cerca de donde usted vive y vaya y escuche la palabra del Señor, porque es la única manera que podemos sobrevivir, ¿verdad?, durante esta situación que estamos viviendo. Esta crisis que estamos viviendo no es solamente en este lugar. Esta crisis que estamos viviendo está alrededor de todo, aleluya, el universo. Hoy más que nunca es cuando debemos de buscar a Dios. ¿Escuchó usted por la radio o televisión o medios informativos de esta desgracia que hubo en San Antonio, Texas, de estas personas que murieron, ¿verdad?, en ese accidente? Aleluya. Y oremos por las familiares, ¿verdad? No les conocemos, no sabemos quiénes son, aleluya, pero Dios sí los conoce, ¿verdad? Y Dios sabe, aleluya, que Dios los va a ayudar, ¿verdad? Una de las que tuvieron accidente, ¿verdad? Lamentablemente, una mamá de una joven que murió estaba viniendo aquí a la iglesia en Paraíso, en Lancaster. Seguimos orando por ellos. Muy bien, creo que ha sido la palabra del Señor en esta mañana. Aleluya, esperando bendiciones, ¿verdad? Saludos, ¿verdad?, a todos los pastores, ¿verdad?, y conocidos que nos conocen. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente, y hasta el siguiente domingo, si el Señor me lo permite. Voy a hacer una oración para despedirme de este lugar. Padre, en esta mañana me despido, Señor, de esta clase, orando por cada uno de ustedes, que el Señor los siga ayudando a seguir adelante. Que Dios los bendiga y les dé ricas bendiciones. Amén. Dios los bendiga.